La clase de hoy es ¿por qué las casas de paz? Del manual de líderes de casa de paz. ¿Sí? Así. Y comenzamos así. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús y sus discípulos reunían a las personas en diferentes casas para enseñarles, predicarles y ministrarlas. Ellos se reunían en el templo para una celebración grande y en las casas para reuniones más íntimas. Las casas de paz son uno de los pilares más fuertes de nuestra visión, ya que esta es nuestra manera de predicar el evangelio fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y así como en aquellos tiempos de la iglesia, en sus inicios de la iglesia cristiana, hoy en estos tiempos mantenemos esa tradición que nos dejó nuestro Señor Jesús de reunirse en las casas. Es por eso que así como ellos recibían una administración en los templos, así nosotros por igual, independientemente de la administración o del mensaje o del culto, del servicio que recibimos en nuestros templos o en nuestras iglesias los días domingos, venimos a reforzar el aprendizaje y el evangelio en las casas de paz. Pero vamos a ver qué es una casa de paz. Una casa de paz es un lugar donde se experimenta la misma luz, la unción, el poder sobrenatural y la presencia de Dios. Una casa de paz funciona como una extensión de la iglesia, porque el patrón de la misma de alabanza y adoración, evangelismo, enseñanza y predicación de la palabra de Dios, milagros, sanidad del cuerpo y del alma, es transferido a las casas de paz para tocar las vidas de muchos que no asisten a la iglesia por su propia iniciativa. ¿Sí? Entonces, las casas de paz es para que invitemos a las personas que no han sido convertidos al cristianismo o que no han asistido a una iglesia cristiana o que no han conocido de esta visión, y para que ahí sean ganadas de esas almas para el reino de Dios, ¿sí? Para que en las casas de paz llevemos esas almas a que doblen rodilla ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Se les invita a una clase en los días miércoles en las casas de paz, y ahí se le da un mensaje que regularmente es una extensión del mensaje transmitido los días domingos, y donde la mayoría de nosotros y la mayoría de los invitados van a encontrar respuestas a través del Espíritu Santo de las dudas o de las inquietudes que han tenido durante la semana. Ese es el objetivo de las casas de paz. Bueno, una casa de paz es un lugar donde la comunidad puede encontrarse con Dios y recibir esperanza, liberación, poder y paz eterna. El objetivo de una casa de paz es suplir necesidades de las personas, mostrarles el amor de Dios y guiarlas hacia la salvación de su alma en Cristo Jesús. Pero bueno, se preguntarán ustedes, ¿quién estableció el patrón de las casas de paz? Jesús fue el primero en establecer una casa de paz, porque Él era en sí mismo un tabernáculo. Él era una casa de adoración. Jesús vino del Padre y habitó entre nosotros. Llevó a cabo su ministerio atravesando las limitaciones que le presentaban las sinagogas y visitando a las personas en sus pueblos, sus lugares de reunión y en sus hogares. ¿Sí? ¿Cómo era esto? Es como ahora. Es como ahora. No podemos limitar la enseñanza o el mensaje de Dios a las personas que nada más vienen a las iglesias, sino que el anfitrión de una casa de paz es el encargado de invitar a las personas de su comunidad, de sus alrededores, a que vaya a una casa de paz y ahí reciba un mensaje de Dios. Pero se preguntarán, ¿cómo expandía Jesús el reino de Dios? Bueno, Jesús expandía el reino de Dios a través de las casas de paz. Veamos algunos ejemplos de qué pasaba cuando Jesús alcanzaba a las personas, cuando visitaba sus casas. Y hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, en la casa de Pedro. Cuando Jesús entró a la casa de Pedro, manifestó su poder sanando a la suegra de Pedro.
Y lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, los versículos 14 y 15, donde nos dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. ¿Sí? Otro ejemplo es la casa del principal. Cuando Jesús entró en la casa del principal, se encontró con una niña que había muerto y la resucitó. ¿Sí? Y en las Sagradas Escrituras nos describe Mateo en el capítulo 9, versículo 23 al 25. Dice que al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano a la niña y ella se levantó. ¿Sí? Otro ejemplo es la casa del fariseo. Estando Jesús en casa del fariseo, una mujer se le acercó y le adoró. ¿Sí? Y lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 38, donde nos dice así, uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. En esto una mujer pecadora pública que había en la ciudad, enterada de que él estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y colocándose detrás, junto a sus pies, se echó a llorar. Y comenzó a regar con sus lágrimas los pies de él y enjugarlos con los cabellos de su cabeza. Y besaba afectuosamente sus pies y le ungía con perfume. ¿Sí? Otro ejemplo es en la casa de Marta. Cuando Jesús entró en la casa de Marta, le enseñó que Él tiene que ser la prioridad y el centro de nuestra vida. ¿Sí? En el versículo de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42, lo podemos ver. Y dice así, mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Esos son algunos ejemplos. Y veamos que cuando Jesús pasaba por los inconvenientes que había de que en ese tiempo la palabra de Dios o la ley de Moisés era enseñada al pueblo únicamente en las sinagogas y en el templo, y él atravesaba esa parte de la religiosidad, ¿sí? Yendo él a las casas, visitando a las personas, y no solo era eso, sino que no le impedía que fuera, por ejemplo, en la casa de Pedro, que fuera una casa de alguien trabajador, ¿sí? Una casa de alguien que se dedicaba al comercio. Así como podía ir con un comerciante, dice que podía ir a la casa del principal, ¿sí? A la casa de los gobernadores, y conforme podía ir a casa de comerciantes y de gobernadores, también podía ir a la casa de religiosos, como es el caso de la casa del fariseo. Y no obstante, iba también a las casas pues, donde les abrían las puertas, donde los invitaban, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nuestra religiosidad, nuestros cargos en la sociedad o nuestros trabajos nos pueden poner impedimentos para recibir de Dios. Pero no solo eso, también las ganas de querer recibir de Dios nos puede llevar a poner atención en otras cosas como el afán, en afanarnos porque la casa esté bien. Es un error en el que podemos caer en las casas de paz, en estarnos preocupando por servir, por atender a las personas en vez de poner atención al mensaje. Si bien es cierto que sí se debe de poner la atención, debe de haber un tiempo, debemos de tener un tiempo para atender,
Debemos de tener un tiempo para servir y debemos de tener el otro tiempo para la enseñanza de Dios, el cual lo debemos de respetar porque debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad siempre debe de ser Jesús. Entonces, preguntándonos cómo expandían los apóstoles el reino de Dios. Bueno, los apóstoles usaron el mismo patrón que Jesús y expandieron el reino de Dios de casa en casa. Estos son algunos ejemplos. Cuando el Espíritu Santo descendió por primera vez, los creyentes estaban reunidos en una casa. ¿Sí? Y veamos Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y seguimos viendo en la palabra de Dios en Hechos 2:46 y nos dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto quiere decir que ellos se reunían en el templo e iban de casa en casa también. Hechos 5:42 nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, en relación a esto, quiere decir que ellos predicaban sobre Jesús todos los días en el templo y en cada casa. También en Hechos 20:20 podemos ver que nos dice la palabra de Dios, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esto quiere decir que el apóstol Pablo siguió también el mismo patrón y cada uno de los apóstoles. Hechos 28, 30, 31 nos enseña. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimentos. Entonces Pablo rentó una casa en la que enseñaba sobre el reino y sobre Jesús. Hoy en día muchos líderes cristianos no han entendido el patrón bíblico de establecer casas de paz por toda la ciudad. Esto ha disminuido la fuerza e impacto de su esfuerzo por extender el reino. La iglesia ha sobrevivido persecución por siglos gracias al patrón de reunirse en las casas. En países como Rusia, China y Cuba sigue creciendo gracias a las reuniones en las casas que reciben a miles de cristianos. Los gobiernos que los persiguen no han podido detener su crecimiento debido a esta estrategia. Y aquí encontramos un testimonio donde dice que en el 2007 México sufrió la furia del huracán que azotó el estado de Tabasco. Las aguas inundaron completamente la iglesia de uno de los pastores que está bajo la cobertura espiritual del Rey Jesús. El edificio se destruyó, pero la iglesia sobrevivió gracias a las casas de paz y a los grupos de discipulado. Mientras otras iglesias tuvieron que cerrar, esta creció en membresía y hasta financieramente. Ellos siguieron adelante y progresando con la provisión sobrenatural de Dios y la membresía de un pueblo que permaneció unido, fiel y creciendo gracias a las casas de paz. Construyeron un templo nuevo, libre de deuda. Y es nuestro testimonio el día de hoy, que en estos tiempos de pandemia, aquí en la Ciudad de México, hemos estado sobreviviendo en nuestra visión y en nuestra misión, gracias a las casas de paz. Gracias a las casas de paz, este año pasado podemos acercar a la iglesia y a Cristo Jesús, podemos acercar muchas almas de personas que no conocían de Dios y que llegaron a una casa de paz, que fueron invitados por un líder de casa de paz, que fueron invitados por un anfitrión de casa de paz, o que fueron invitados por asistentes de alguna de las casas de paz. Y gracias a las casas de paz es que se persiste nuestra misión y nuestra visión. Entonces, cuando un diseño o estrategia viene de Dios, puede sobrevivir cualquier reto, sea persecución humana o desastre natural. Tenemos 5 razones específicas para establecer casas de paz, ¿sí? Como nos lo dice Hechos, capítulo 2, versículo 42, en donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? De igual forma, en nuestras casas de paz,
perseveramos en la doctrina que nos dejaron los apóstoles, que es el Evangelio de Salvación. Tenemos una comunión entre nosotros y otros, ¿sí? Los unos con los otros, mantenemos en común la visión y la misión y a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y eventualmente compartimos ahí un ambigú, compartimos unos bocadillos, una taza de café, una taza de té. Entonces, la primera razón dice así, número 1, enseñanza o doctrina apostólica, ¿sí? Y nos dice aquí que una casa de paz debe incluir siempre una enseñanza breve pero efectiva, basada en la palabra de Dios. Esta lección debe ser impartida de acuerdo con el manual de enseñanza que fue preparada a partir de enseñanzas del apóstol de nuestra casa y de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo al enseñar y ministrar en las casas de paz, ¿sí? Y este manual se llama 52 lecciones de vida, ¿sí? Número 2, comunión de los unos con los otros. La palabra griega para comunión es koinonía y tiene 2 significados. El primero es unidos en la misma vida y unidos en el mismo propósito y pasión, ¿sí? Entonces las personas se reúnen en las casas de paz en la misma vida eterna que Jesús les ha dado para testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Además, están unidas en un mismo propósito y pasión, el cual es establecer, predicar y extender el reino de Dios a través del mundo. Esta es la pasión que arde en el corazón de nuestro Padre Celestial. Número 3, el partimiento del pan. En Hechos 2:46 vemos que los discípulos no solo compartían la Santa Cena, sino que también traían comida y socializaban. Lo mismo debe hacerse en las casas de paz. Muchas personas hoy en día se sienten solas, por eso debemos compartir nuestro pan y tiempo con otros. Una casa de paz es el lugar apropiado para establecer relaciones y fortalecer lazos con el contexto de la hermandad en Cristo. Número 4, oración continua y persistente. Una casa de paz es un lugar con cielos abiertos por las oraciones que tienen lugar allí semana tras semana. Es un lugar en el que aquellos que necesitan oración pueden recibirla y creer y esperar que serán respondidas. Es una extensión de nuestro tabernáculo en el que se ora las 24 horas del día. Número 5. Es un lugar para evangelizar. Ganar almas es la prioridad de una casa de paz. Es un lugar para predicar a Jesucristo tanto en las calles como de casa en casa, tal y como los apóstoles y creyentes de la iglesia primitiva lo hacían. Es un lugar para traer almas y guiarlas hacia el poder salvador de Jesucristo. Y más adelante en este mismo manual vamos a ver dentro de las responsabilidades y obligaciones y los roles que tiene tanto el líder como los sublíderes y los anfitriones, vamos a ver que uno de ellos es el encargado de evangelizar, es el encargado de invitar a personas a que vayan y asistan a la casa de paz, es el encargado de llevar a gente con necesidades, sabiendo en fe que Cristo Jesús va a hacer la obra, ¿sí? Que Dios va a obrar a través de las casas de paz, ¿sí? Para manifestar el poder sobrenatural de Dios, el cual es la misión de esta casa, manifestar el poder sobrenatural de Dios. Y debe de haber manifestación del poder sobrenatural de Dios en nuestras casas de paz. Entonces, los invitados, al ver que Dios les da en la casa de paz su sanidad, que Dios les da las respuestas a sus dudas, a sus problemas, pues el impacto va a ser tan grande, va a haber quebrantamiento de corazón y sé que ellos van a recibir a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, ¿cómo funciona una casa de paz? Bueno, para mantener el orden en el desarrollo de la visión, seguir creciendo y proveyendo cuidado pastoral con excelencia,
y avanzar el reino de Dios, hemos establecido un patrón a seguir. Por eso, todas las casas de paz usan el mismo material de enseñanza, los mismos recursos y el mismo formato. Cada líder debe reportar a su autoridad inmediata lo sucedido en sus reuniones y mantener la información al día. Cada casa de paz debe tener un líder, 2 sublíderes y un anfitrión, asistentes regulares y visitantes. 1. El líder. Esta persona es el encargado principal y responsable de la casa de paz. El líder debe enseñar, predicar y ministrar las necesidades de las personas en la casa. Además, debe invertirse en sus sublíderes con el propósito de entrenarlos para que un día ellos también se conviertan en un líder. Pero aparte de esto, un líder tiene la responsabilidad de guardar su vida, ¿sí? ¿Cómo es esto? Tiene la obligación de tener como hábito el ayuno, de tener como estilo de vida la oración, una constante comunicación con nuestro Padre Celestial, una comunión con Él, ¿sí? 2. Del sublíder. Esta persona asiste al líder según sea requerido. Su prioridad es el evangelismo de la casa de paz. Ellos son los que semanalmente traen visitantes y almas a la reunión y llevan la carga por ellas y el fuego del evangelismo. Eventualmente serán entrenados en todas las funciones de una casa de paz y posteriormente serán enviados como líderes. El anfitrión. Esta persona ofrece su casa para realizar las reuniones de casa de paz y se compromete a que éstas ocurran cada semana sin excepción. Esta persona debe proveer un ambiente limpio, organizado y agradable en su hogar antes de que lleguen los asistentes o invitados, si así lo desean. El líder o los sublíderes pueden también cumplir la función de anfitrión, pero sin caer, como lo habíamos leído anteriormente, en el caso de Marta y de María, ¿sí? Por eso es que debemos de tener un orden y debemos de establecer la organización, la limpieza y el acomodo de la casa de paz antes de la reunión, para que durante el tiempo de la reunión también el anfitrión pueda recibir el mensaje que tiene Dios para la casa de paz. Y tanto los sublíderes como el anfitrión de igual forma deben de cuidar su comunión con nuestro Padre Celestial en su tiempo de oración y en su ayuno constante. 4. De los asistentes y o visitantes. Estas son las personas que vienen buscando respuestas, soluciones y en necesidad de un encuentro con Dios. Ellas son la razón por la que una casa de paz es establecida. Cada reunión tiene el fin de acercarlas al amor del Padre y a la salvación en Jesucristo, a la comunión con el Espíritu Santo y con sus hermanos en Cristo, y de conectarlos con la iglesia local, ¿sí? Entonces, en este capítulo hemos aprendido el fundamento bíblico de las casas de paz, ¿sí? Ahora sabemos que son parte de un diseño divino que Jesús estableció, el cual sus 12 discípulos y los creyentes de la iglesia primitiva mantuvieron y practicaron después de la partida de nuestro Señor Jesús. Una casa de paz es un lugar de carga, que es un lugar que carga la misma luz, la misma unción, el mismo poder sobrenatural y la presencia de Dios que se manifiesta en la iglesia local. Hemos aprendido también las 5 razones específicas para establecer una casa de paz, que son la enseñanza apostólica, la comunión entre hermanos, el partimiento del pan, la oración continua y perseverante y el evangelismo de las almas. Muchas gracias por su atención. Espero que sea de gran ayuda, de gran crecimiento para su vida en Cristo Jesús, para la maduración de su alma, porque dice la palabra de Dios en Juan, dice: amados míos, mi deseo es que su alma prospere, que ustedes prosperen así como prospera su alma. Entonces estamos llamados nosotros a prosperar en Cristo Jesús, y esta va a ser la forma en la que vamos a impactar nosotros a nuestro entorno, vamos a impactar en nuestras casas,
¿sí? Porque estamos llamados a ser líderes que van a ser seguidos de más líderes, ¿sí? No podemos nosotros ser líderes y estar llevando atrás creyentes nada más, ¿sí? Nosotros estamos llamados así como lo dice nuestra misión, ¿sí? La gran misión es llevar y manifestar el poder sobrenatural a las nuevas generaciones. Y la visión es cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a manifestar el poder sobrenatural de Dios en las nuevas generaciones? Pues va a ser evangelizando, afirmando, discipulando y enviando. Y este es uno de los pasos dentro de la visión, en donde a la persona evangelizada, ¿sí?, se le va a afirmar como nuevo creyente, ¿sí?, y se le va a formar como líder.